Muy buenas noches, estimados papitos, tengan todos y cada uno de ustedes. Como siempre, un gran gusto para mí poder compartir pequeños consejos para una crianza más positiva. Y en esta oportunidad hablaremos sobre cómo educar en un lenguaje positivo. Bien, cada día nos esforzamos como padres en dar lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? La mejor alimentación, la mejor educación, los mejores juguetes, incluso hasta pagarles actividades extracurriculares, para ofrecerles la mejor formación. Y sin embargo, olvidamos que el lenguaje positivo es tan necesario o más que lo anterior en algunos casos. Ahora, los malos modos, los descalificativos, los gritos e incluso el ser ambiguos, es decir, el no dar reglas claras al momento de corregir, no funcionan para mejorar en general el comportamiento de los niños, ni tampoco para su autoestima. Además, comunicarnos de una manera positiva ayuda a prevenir la agresividad y el autoritarismo como único modo de resolución en los conflictos. Además, va a desarrollar también el respeto y la capacidad personal para enfrentarse a momentos difíciles, que de hecho en la vida habrá muchos. Bien, entonces, la base de toda comunicación en la crianza de los hijos debe ser siempre la empatía y el respeto hacia ellos. Pero desgraciadamente en muchas ocasiones, como padres, vamos con tanta prisa por la vida o a veces también con poco conocimiento del desarrollo infantil que obviamos, ¿no?, cosas elementales para su beneficio, olvidando además que su cerebro está en plena formación. Eso es importante siempre recordarlo, ¿sí? Me gustaría empezar la exposición con esta pequeña pero significativa reflexión, que de algún modo nos va a ayudar a estar más conscientes al momento de corregir si es que realmente pues queremos hacer cambios. Bien, a ver si me acompañan con la lectura. Una niña tenía 2 manzanas en su mano. Su mamá se le acercó y le preguntó a su hija si le daría una manzana. La niña rápidamente mordió una y luego la otra. La mamá sintió cómo se le congeló la sonrisa y trató de no mostrar su decepción. Pero la niña le pasa una de las manzanas y le dice: «Toma, mamita, esta es la más dulce». No importa cuánta experiencia o conocimiento creas tener, nunca hagas juicios. Ofrécele al otro la oportunidad de dar una explicación. Lo que percibes puede no ser la realidad, ¿sí? Los padres por lo general suelen estar más prestos a hacer juicios, a criticar, descalificar, reprochar, recriminar en vez de indagar, de preguntar, de escuchar para comprender. Y en ese sentido suelen precisamente usar un lenguaje poco asertivo o diríamos negativo, que lejos de enseñar y ayudar, lo que provoca es más bien baja autoestima, rebeldía, frustración e incluso hasta mal comportamiento, ¿no? Es decir, todo lo contrario de lo que queremos conseguir. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué tan seguros crees que se sientan tus hijos por la forma en que los tratas o los corriges? ¿Te lo has planteado alguna vez? Si no ha sido así, te invito a hacerlo ahora. ¿Crees que tus gritos o tus amenazas le aportan seguridad, confianza o de algún modo les dejan grandes enseñanzas? Recuerda que los niños necesitan sentirse queridos, seguros y protegidos por parte de sus padres para aprender y crecer saludablemente. Y una forma de conseguirlo es mediante un lenguaje positivo, el cual va a lograr no solo un mejor comportamiento, sino también va a reforzar su autoestima. Y por supuesto va a fomentar una buena relación, ¿no?, de hecho con ellos, entre padres e hijos. Y además que crezcan pues felices. Entonces vale la pena definitivamente intentarlo, ¿no? ¿Sabías que las palabras tienen un impacto sobre la forma de ser de tus hijos? A veces a diario los niños tienen que escuchar frases como: «No quiero verte», «Me vas a volver loca», «Siempre molestando», «Qué egoísta», «Ay, tonto», «Qué malo», «Majadero», en fin. Es importante que analicemos el impacto de estas frases negativas. Si les hablamos en negativo diciéndoles «eres un tonto, torpe, cochino», etc., aunque no lo sea, el niño va a terminar creyendo que sí lo es. Si le decimos al niño gritando «estoy harta o harto de ti, siempre portándote mal», el niño puede interpretar «no me quieren». Si le decimos en tono de reproche «siempre lo tienes que hacer mal, presta más atención», el niño puede interpretar «soy un inútil, no sirvo, no puedo hacer nada bien». Es decir, finalmente, el niño va a acabar convirtiéndose a menudo en aquello que escucha con frecuencia por parte de los padres o educadores. Es importante recordar esto, ¿sí? Y respecto justamente a este impacto de las palabras, quiero comentarte un estudio llevado a cabo en la Universidad de Pensilvania,
llamado El Diario de Apreciación y Gratitud, el cual ayudó a confirmar la capacidad del cerebro para modificar, ojo, ante una mentalidad más positiva. Es decir, el cerebro puede modificarse, puede transformarse. En dicho estudio participaron 577 voluntarios, entre 35 y 54 años, a quienes aparte de ellos se les pidió por 3 meses escribir diariamente 3 cosas que habían hecho bien o 3 características propias positivas. ¿Qué creen que pasó al final del estudio? Pues estas personas que escribieron las cosas positivas se mostraban menos deprimidos y se sentían más felices que los que no lo hicieron. Asimismo, se ha demostrado que leer una lista de palabras negativas, miren, solo leer, ¿no?, durante apenas unos segundos es suficiente para generar una respuesta de ansiedad, empeorar el estado de ánimo o desatar pensamientos negativos recurrentes. Entonces ya lo sabemos, procuremos un lenguaje más positivo, sobre todo cuando hablamos con nuestros hijos. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las palabras más frecuentes que salen de tus labios cuando te enojas con tus hijos y los quieres corregir? Si les hablas con gritos, con palabras humillantes o acusadoras, la conducta de tus hijos probablemente será más agresiva y rebelde. Y hasta es probable que estés bloqueando su capacidad de entenderte. Y te diré por qué. Lo que pasa es que cuando les dices palabras negativas, estás a su vez mandando mensajes de alerta a sus cerebros, los cuales parcialmente van a apagar los centros del razonamiento y la lógica que se encuentran en los lóbulos frontales. Por ello incluso en ese momento es que te entienden menos, ¿no?, en esas circunstancias, y mal haces en gritar más todavía y ponerles descalificativos. Asimismo, las palabras que nos producen miedo, que generalmente van acompañadas de amenazas, pueden activar la amígdala cerebral, que puede reaccionar como si la amenaza en realidad estuviera ahí presente, ¿no?, y a la vez producir una alteración en los niveles hormonales y neurotransmisores, lo que van a generar justamente ansiedad. En cambio, las palabras positivas como amor, paz, bondad, estimulan los lóbulos frontales, permitiendo tomar, por tanto, mejores decisiones. Justamente donde les decía que este razonamiento, ¿no?, la capacidad de razonar. Y van a anular o reprimir respuestas socialmente inaceptables. Es decir, se estimula el autocontrol. Entonces, cuando tú gritas, estás anulando esa capacidad de autocontrolarse. ¿Te das cuenta? Es contraproducente gritar. Y estas palabras positivas también generan cambios en el lóbulo parietal, el cual se encarga de que, entre otras cosas, de determinar la forma en que uno se ve a sí mismo, es decir, la autoestima. Miren qué importante, ¿no? Y también en la forma en que vemos a los demás. Cuánto efecto en el cerebro y comportamiento, ¿verdad? Entonces vale la pena hacer los cambios respectivos. Bien, toda palabra, expresión hablada, sea positiva o negativa, produce una descarga emocional, ¿no?, en el cerebro. Una palabra negativa, insultante, activa la amígdala cerebral, como ya lo hemos dicho. En cambio, cuando escuchamos un sí, se activa una liberación de dopamina, que es la hormona de la recompensa y el bienestar. El problema es que, aunque esas palabras no representan una situación real, ¿no?, cuando decimos, por ejemplo, palabras negativas, ciertas partes del cerebro, como el tálamo y la amígdala, reaccionan como si en realidad estuvieran ocurriendo, ¿no? Es decir, envían un mensaje de alarma que provoca un aumento de la producción de hormonas vinculadas al estrés, como el cortisol, las cuales inundan literalmente nuestro organismo y afectan nuestra capacidad de procesar la información y tomar decisiones. Por tanto, como dijimos antes, terminan apagando los lóbulos frontales, el centro de razonamiento. Y a largo plazo, esa cantidad de cortisol también llega a ser muy dañina, ya que puede causar la muerte de las neuronas, sobre todo el hipocampo, una zona que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Entonces, las palabras negativas tienen la capacidad de influir en nuestros ritmos de sueño, incluso de apetito. Pueden llegar a afectar seriamente las estructuras cerebrales implicadas en el correcto funcionamiento de la memoria, de los sentimientos y emociones. Entonces, conviene tomarse muy en serio el modo en que les hablamos a nuestros hijos, ¿no? Bien, como lo acabamos de ver, las palabras con connotaciones negativas perjudican. Y hay una palabra que todo padre o madre o abuelo muy a menudo la pronuncia, y es la palabra no. Sí, no corras, no te subas allí, no grites, no toques eso, no jales. Y hay que evitar el uso de la palabra no.
al momento de corregir. En realidad el no te cierra la puerta y la capacidad de aprender. Y te lo pondré más claro con la siguiente diapositiva, es decir, ¿por qué no debemos emplear esta palabra? Si yo te pidiera que no pienses en un elefante rojo o en unas manzanas verdes, ¿lo lograrías? ¿Verdad que justamente eso fue lo que visualizaste? Y la razón es porque nuestra mente traduce casi todo lo que escucha en imágenes. Y es así como procesa una solicitud. Por eso para los niños es casi imposible seguir una instrucción en negativo. Cada vez que decimos no hagas eso, estamos provocando justamente que pase aquello que no queremos que ocurra, ya que primero tu hijo tiene que pensar en la idea propuesta. Es decir, va a tener que representar mentalmente la imagen que le permita comprender el significado de la frase escuchada para poder negarla a partir de allí, ¿no? De ese modo, cuando adviertes a un niño, por ejemplo, no te vayas a caer de ahí, el niño debe imaginar el caerse de ahí para luego poder negar la frase. Así que tiene dos frases en mente. Primero, caerse de ahí y luego al estar en el lugar donde se encuentra. De modo que pone más atención en la primera frase y descuida percibir adecuadamente el lugar donde se encuentra. Así que se distrae y como ya tiene la idea de caerse, lo más seguro es que se caiga. Y encima tú le dices, ya ves, te lo dije. Pobre niño. Él no tiene la culpa, sino el adulto que desconoce cómo enseñarle y corregirle de un modo asertivo. Pero como ya lo dije antes, lo normal para el común de los padres es anteponer el no a todas las correcciones de comportamiento dirigidas a sus hijos, como no corras, no se pega, no te subas allí, no grites, no toques, etcétera, etcétera. Si te sientes tentado a enseñar a tu hijo a través de la prohibición, de la culpa, la vergüenza o el castigo, estarás creando una situación de desaliento que será muy difícil de superar en la edad adulta. Es indispensable tener un lenguaje asertivo y por ello lo primero es evitar el uso del no, como lo acabamos de ver, salvo el peligro pues sea inminente. Lo importante es que los padres y las madres como formadores de sus hijos deben dejar de decir qué es lo que no quieren para decir qué es lo que sí quieren, ¿no? En ese sentido, cuando los padres y las madres hablan en positivo, el resultado es una comunicación también positiva y por ello asertiva y poderosa. A continuación, veremos algunos ejemplos para que sea mucho más claro. Vamos a ver sin lenguaje positivo y con lenguaje positivo. Decir no a veces se hace necesario, pero conviene saber cómo hacerlo sin que nuestro mensaje resulte autoritario, imponente, ¿no? O agresivo, ofreciendo alternativas y buscando formas positivas y constructivas de transmitir una idea. Veamos unos ejemplos de cómo hablamos y de cómo deberíamos hablar. Por ejemplo, en vez de lo vas a romper, no seas tosco, podríamos decir juega con cuidado para que lo conserves y sigas jugando más tiempo con él. O en vez de no hagas ruido, podrías decir, aquí debemos hablar bajito. Asimismo, en vez de no toques eso, te lo acerco y míralo con cuidado. O incluso, ¿no? Tócalo con cuidado. En lugar de no te vayas a caer, mira por dónde andas, ¿no? O en vez de no vamos al parque hasta que termines tu tarea, podríamos decir, termina tu tarea para poder irnos al parque. O en vez de no grites, habla en voz más baja. En vez de no comas rápido, ¿entiendes? Mastica bien la comida, podrías atragantarte. No te subas allí, en vez de ello podríamos decir, bájate de ahí, es inestable y peligroso. Este último ejemplo se los puse en imágenes para que les sea más claro y lo puedan recordar mejor. Lo importante entonces es expresar claramente lo que queremos que pase, en vez de lo que no. En este ejemplo, decirle al niño, ve más despacio o camina, tiene mucho más poder y crea una imagen más clara en la mente del niño de lo que se le pide, ¿no? En vez de no corras, lo que crea la imagen de alguien corriendo, donde el no tiene un carácter abstracto. Y es probable incluso que lo olvide y simplemente le quede la palabra corre, 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 ¿no? Entonces, de ahora en adelante, vamos a especificar solo lo que queremos que haga. Asimismo, cabe recordar una vez más que lo que el niño piense de sí mismo va a depender en gran medida de los mensajes que le transmitan sus propios padres o los adultos más significativos a su alrededor, ¿no? Abuelos, maestros, nanas, etc. La información y la valoración que reciben de sus actos son fundamentales para construir la imagen de sí mismo, es decir, su autoestima. Por tanto, su desarrollo está en estrecha sintonía con los gestos de afecto, de dedicación, ¿no? Y los comentarios que se le dedican o se les dicen día a día. Si al niño se le alienta y se le motiva, va a activar en su cerebro un estado de autonomía y seguridad, lo que va a generar, por un lado, una constante motivación intrínseca para enfrentar el día a día.
El lenguaje positivo cambia la estructura del cerebro de acuerdo a las palabras que se manejan, registran y utilizan. Por ello hay que tener presente la palabra sí, sí se puede. Y otras más que van a generar en los hijos una disposición y atención más abierta, receptiva y con más motivación. Pero no se trata de elogiar y halagar, básicamente, se trata de alentar. Y a continuación vamos a ver la diferencia, ¿sí? La diferencia entre alentar y alabar es que al alentar no ofrecemos nuestro juicio, y en el segundo sí. Cuando alentamos enseñamos a los niños amor incondicional, es decir, que el esfuerzo es más importante que el resultado, a hacer elecciones y aceptar retos. Es importante que los niños se sientan estimulados y motivados. Nuestro apoyo y felicitación hace que ellos refuercen su autoestima y nuestras palabras queden en la mente de los niños como futuros mensajes positivos que les van a motivar a aprender independientemente del tema o área de aprendizaje. El aliento invita a la autoevaluación y el elogio los vuelve adictos más bien a la aprobación. Crecen siendo inseguros y esperando que siempre les digan que están haciendo las cosas bien. Escucha y compara estos ejemplos. Un elogio sería: estoy tan orgulloso de ti, qué buen niño, ten tu premio. En cambio, el aliento sería: trabajaste duro y superaste la prueba. Debes sentirte muy orgulloso. Otro ejemplo. Un elogio sería: qué buena que eres. Pero si queremos alentar, es mejor decir: muchísimas gracias por tu ayuda. No sabes cuánto me has aliviado. ¿No? Al poner los platos, al ayudarme a llevar esas cosas, etc. Bien. A continuación veremos los ejemplos concretos de algunos errores que cometemos también al momento de criar, que están reunidos con un lenguaje positivo, ¿no? Y cómo corregirlos. Si queremos hablar en un lenguaje positivo, lógicamente que debemos olvidarnos de los gritos, pues son parte del lenguaje negativo, ya que generan tensión y ansiedad. Quizás algunos padres puedan creer que gritando consiguen que sus hijos les escuchen con más atención. Pero lo cierto es que los gritos no son una buena forma de educar, pues entre las muchas consecuencias negativas que acarrean, además de la ansiedad, está el bloqueo justamente del cerebro, ¿no? Eso que hablamos de que se apagan, digamos, los lóbulos frontales. Entonces su capacidad de razonar, ¿no? De entender queda nula. Es decir, cuanto más gritemos a nuestros hijos, menos conseguiremos que nos escuchen y nos entiendan, ¿no? Recuerden que los lóbulos frontales se inundan de cortisol y entonces ya no razona. Y por tanto va a haber menos control, ¿sí? Entonces, en vez de decirle a tu hijo, en vez de decirle a tu hijo, ya me tienes cansada, ¿no? Podrías decirle, en ese momento estoy estresada, ¿no? Déjame que me calme y luego conversamos, ¿no? En vez de decir, ya no te aguanto, eres insoportable, etcétera, ¿no? O hay veces que me enfado, pero sigo queriéndote, ¿no? O en vez de con un grito decir, ya cállate, entiendo que quieres hacer preguntas, pero si me interrumpes no puedo seguir hablando, contándote el cuento, etcétera, etcétera. Bien. Asimismo, las órdenes e imposiciones autoritarias forman parte del lenguaje negativo también. Nos pasamos la vida dando órdenes e incluso sin explicaciones lógicas a los niños, es decir, nos imponemos, ¿no? Pero haciéndolo, no los educamos en autonomía ni contribuimos a la adquisición de habilidades para razonar o resolver problemas y competencias para tomar buenas decisiones. Además, si abusamos del ven aquí, recoge esto, a la ducha porque lo digo yo, haz los deberes y punto, vístete ya o ya verás, les podemos causar estrés y ansiedad. De lo que se trata en realidad más bien es de enfocar nuestro discurso conectando con sus emociones, ¿no? Empatizando con ellos, sin dañar su autoestima y corregirles a la vez enseñándoles a través de explicaciones razonables. Entonces, en vez de imponerse y decir, no se arrojan los cubos, porque lo digo yo y punto, y obedece, sería mejor decirle, los cubos son para construir. Si los arrojas, se pueden maltratar y puedes lastimar a alguien. O en lugar de decir, dame esos colores inmediatamente, ya no vas a pintar, mira cómo ensucias. Decirle, puedes pintar en esta hoja. Si lo haces en la pared, se ensucia. Es decir, añade una explicación lógica a tu petición. Y además con un tono de voz apropiado y cuidando también tus gestos, ¿no? Los gestos del cuerpo que también por sí solos hablan, ¿no? ¿Sí? De otro lado tenemos que las reglas poco claras o ambiguas no forman parte tampoco del lenguaje positivo, ya que al ser ambiguas los niños no las entienden y generan ansiedad y mal comportamiento, ¿no? Finalmente el niño acaba haciendo lo que mejor le parece. Y como ya lo dijimos antes, es mejor pedir lo que sí queremos, siendo lo más específico siempre. Si por ejemplo en vez de
Sé bueno con tu amigo, podríamos decirle préstale el juguete a tu amigo por favor. O no maltrates a tu primo, si deseas algo de tu primo, pídeselo. O es mucho pedir un poco de paz, en vez de ello guarde silencio por favor, necesito leer o concentrarme. O pórtate bien en la mesa. Podemos cambiarlo por usar los cubiertos para comer, es más práctico e higiénico. ¿Sí? Entonces siempre hay que especificar lo que queremos que el niño haga. Y como ya lo vimos al comienzo, los descalificativos dañan y son parte del lenguaje negativo. Entonces debemos evitar etiquetar a los niños. A un niño que se le tilda de llorón, tonto, malo, torpe, aunque el niño no lo sea, terminará creyendo que sí lo es, lo que puede dañar su autoestima. Cuando tengas que reñir, evite etiquetas, insultos y comparaciones también entre hermanos, primos, amigos, etc. En lugar de criticar al niño, habla de la conducta, explícale lo que quieres que haga. Entonces, en vez de decir, eres un desordenado, como ya lo hemos dicho anteriormente en otros ejemplos, el cuarto está desordenado, hay que ordenar. En vez de, eres un imprudente, ¿cómo cruzas la calle así? Cruzar la calle sin mirar es inseguro o imprudente. Primero mira a ambos lados. O en lugar de, siempre quieres salirte con la tuya, eres un majadero. Almuerza primero. Entiendo que quieres ir al parque. Iremos una vez que termines de almorzar. Así tendrás más energía, además, para jugar. Quiero recordarles, como lo mencioné brevemente, el lenguaje negativo también puede ser físico, aunque no lo acompañe una sola palabra. Por ello debemos vigilar nuestro lenguaje no verbal, que también puede ser negativo, como la indiferencia, el ignorar a los hijos, el dejarles llorar, etc. Por tanto, presta más atención a ello. La diferencia entre un lenguaje positivo y un lenguaje negativo no solo está en las palabras, sino también en nuestras posturas, gestos, ademanes, disposición, incluso tono de voz. Y precisamente al respecto, una recomendación les quiero dejar. Haz que tu mensaje positivo sea más contundente y para ello te sugiero ponte a la altura de la mirada de tus hijos cuando quieras hablar o corregirles. Mejor aún si les tocas con cariño, al mismo tiempo que les hablas. Esto les demuestra tu amor, tu empatía, tu respeto, pese a que se hayan portado mal, ¿no? Cosas fundamentales para una buena autoestima y un buen comportamiento. Y no menos importante, practica la escucha activa, que también puede ir acompañada de una caricia en la mejilla o ponerle nuestra mano en el hombro en señal de acompañamiento. Con este gesto le transmite seguridad, ¿no? Y le haces ver que estamos dispuestos a hablarle, escucharle y también ayudarle. A su vez, tu hijo sentirá, ¿no?, que es una persona que merece respeto, porque tú lo estás respetando, a que sus sentimientos son importantes porque tú estás empatizando con ellos y se sentirá lógicamente escuchado y más presto también a decirte qué es lo que le pasa. Todo ello va a contribuir positivamente a una buena comunicación. Ahora, se ha comprobado que los niños que son escuchados por sus padres son menos incluso propensos a las enfermedades, ya que su sistema inmunológico funciona mucho mejor. Bien, punto final que te quiero compartir cuando necesites que tus hijos sí o sí hagan algo, es que les ofrezcas todas otras opciones, que sean positivas, ¿no? Todas o beneficiosas para ellos, para que puedan elegir. De ese modo también sentirán que tienen el control sobre la situación y será más factible que elija una de ellas. Y recuerda acompañar tus mensajes de sonrisas, de una actitud tranquila y relajada. Así, por ejemplo, en vez de decir ¿hasta qué hora no te vas a bañar?, decirle es la hora del baño. ¿Quieres ducharte o prefieres la bañera llena? O deseas tu patito de hule, ¿no?, o el señor sapo. Le des que finalmente se bañe. O en vez de decir, eres incapaz de estar quieto un minuto, podrías decir, ¿quieres leer este cuento o te saco tu rompecabezas mientras esperamos al doctor? Así podrás estar sentadito y tranquilo. Como lo dije antes, el mal comportamiento en ocasiones obedece o responde al mal manejo de la disciplina por parte de los mismos padres más que del mismo niño. El lenguaje positivo refuerza la autoestima del niño, le permite desarrollar una actitud positiva para afrontar los retos de la vida diaria e influye en sus relaciones sociales. Disciplinar de este modo requiere práctica, pero sobre todo estar conscientes de que hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Además, recuerda que todas las cosas que realmente valen la pena, por lo general, cuestan, ¿verdad? Así que te animo a seguir mejorando como padre, como madre, cada día para poder brindar lo mejor de ti, ¿no? La recompensa será la felicidad de tus hijos y también tu propia felicidad y satisfacción. Muchas gracias por su tiempo y en breve nos estamos conectando para sus preguntas, inquietudes o para las experiencias que amablemente nos quisieran compartir, que finalmente nos enriquecen a todos. Muchas gracias.